voy a comenzar con una historia respecto a las compañías en las que, a la compañía en la que estuve trabajando, Comdev. Trabajé en Comdev durante 4 años y ahorita recientemente me integré a la compañía que se llama Global Spatial Technology Solutions, o GSTS. Y la razón por la que quiero contar un poco de la historia es porque todo está ligado. Comdev, como ustedes saben, es una compañía que principalmente se especializa en la fabricación de hardware o de piezas para satélites. Es una compañía que tiene en el ramo aeroespacial aproximadamente 40 años. En la actualidad, el 80% de los satélites que han volado, o los satélites comerciales que están volando, tienen piezas fabricadas en Comdev. Y ahorita la última cuenta son 900 satélites que tienen piezas de Comdev. Entonces, Comdev tiene sus oficinas en Cambridge, en Ontario, y además de la parte de manufactura, Comdev cuenta con un equipo de investigadores, aunque no es tan grande como la sección de manufactura. El presidente de la compañía donde estoy trabajando actualmente, que se llama Richard Collage, fue ingeniero naval militar durante 14 años antes de incorporarse a Comdev, donde fue vicepresidente de desarrollo de negocios y fue también gerente general del grupo de desarrollo de misiones espaciales, donde también estuvo, en total estuvo aproximadamente 30 años en Comdev. Richard, después del incidente que hubo de los ataques terroristas en Estados Unidos, de los aviones, surgió la pregunta de qué pasa con la seguridad en los puertos, qué pasa con los barcos. Obviamente cargan toneladas y toneladas de productos que se acercan a las costas, bueno, en este ejemplo en particular de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos veía como una cosa de alta prioridad poder monitorear el tráfico marino, ya que se tenía una visibilidad en ese entonces limitada a las costas, o cuando están cerca los barcos, aproximadamente 50 millas náuticas de las costas y de los puertos. Richard fue a una conferencia en la que estuvieron los departamentos de defensa de Estados Unidos y de Canadá y de algunos otros países, y la conclusión fue: es imposible monitorear el tráfico marítimo desde el espacio. No se pueden detectar las señales que ahorita voy a describir, es imposible hacerlo. Pero a Richard le pareció que no era el caso, entonces él regresó a Comdev, buscó entre sus conocidos. Él tenía un amigo que es científico, que en esos momentos no tenía tanto trabajo, tenía tiempo libre para dedicarle a este problema. Entonces contactó a Ian. Ian fue mi jefe directo durante muchos años en Comdev. Ian es un doctor en mecánica cuántica, y de hecho el trabajo que estaba haciendo en Comdev era relacionado con el diseño de filtros para radiofrecuencia. Y Richard se aproximó con Ian y le dijo: este es el problema, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? También Ian conocía a otro doctor que su especialidad es en procesamiento de señales, se llama Robert. Ian contactó a Robert, le dijo cuál era el problema, y entre los dos ellos creían que tenían una solución. Richard fue con los directivos de Comdev y les dijo: creo que tengo una solución, necesito presupuesto para desarrollarla. Y eso fue lo que hizo. Creyeron en la propuesta que tenía Richard y desarrollaron un sistema para poder detectar las señales que transmiten los barcos, que es el sistema Automatic Identification System. Son unos transmisores que traen los barcos, que los tienen que traer por ley. Todos los barcos de más de 300 toneladas tienen que tener estos transmisores, y estos transmisores están diseñados para transmitir las señales en el horizonte, y esas señales se pueden detectar a una distancia máxima de 50 millas náuticas. Entonces esta es como la introducción. ¿Pueden por favor pasar la siguiente transparencia? Y bueno, cabe mencionar, Richard,
una vez que él supo que se podía desarrollar, creyó en su equipo, que se podía desarrollar una solución para este problema, visitó 20 países y 40 agencias del mundo para establecer exactamente cuáles eran las necesidades de monitoreo que requerían. Entonces, él tenía una lista muy detallada de los servicios y las preguntas que necesitaban respuesta utilizando este servicio. Entonces, ¿cuál es el problema en los océanos? Existe, hay piratería, hay, en la actualidad, hay contrabando, existe el potencial de terrorismo. No sé si recuerden, no hace mucho hubo un problema donde unas bombas detonaron en el puerto en la India, donde murieron muchas personas, y las bombas fueron transportadas por barco. También existen los problemas de contaminación ambiental. Desafortunadamente, los derrames de petróleo son muy comunes y a veces no se puede encontrar fácilmente a los responsables porque dejan la zona y dejan su derrame de petróleo sin limpiarlo y no se le puede atribuir la responsabilidad fácilmente a alguien. Entonces ese es un gran problema. Y también hay pesca ilegal, y a veces cuando se necesita hacer una búsqueda o rescate, que hay una colisión en un barco por el clima, las regiones en donde se tiene que buscar son extremadamente grandes y es muy difícil realizar estas operaciones. Se utilizan medios como helicópteros, aviones, pero aún así no se puede saber a veces la última posición de un barco. También existe el problema de la visibilidad limitada. Estos transmisores, como dije, tienen un alcance de detección de hasta 50 millas náuticas. Y bueno, hay un interés del gobierno en monitorear todos estos problemas y situaciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de identificación automática? Utiliza un protocolo, es STD, Self-Organized Time Multiplexing Multiple Access, es el protocolo que utilizan. Lo que sucede es que mandan mensajes, cada mensaje consiste, hay muchos tipos de mensajes, los más comunes son los mensajes que reportan la posición y la identificación del barco, y esos mensajes son transmitidos en forma organizada. Una celda tiene un diámetro aproximado de 50 millas náuticas. En esa celda los mensajes se organizan de forma que no hay colisiones. Entonces cada mensaje ocupa un intervalo de tiempo y cada mensaje es aproximadamente 200 bits. Se transmite, como mencioné, la posición. Parte del transmisor en el barco tiene un GPS, está conectado con un GPS de forma que esa información se transmite automáticamente. Se transmiten los mensajes dependiendo de la velocidad a la que se está moviendo el barco. Entonces, por ejemplo, si se está moviendo a alta velocidad cruzando el océano, está transmitiendo constantemente estos mensajes a cada 2 segundos. Si está en puerto, está anclado el barco, transmite el mensaje cada 2 minutos. Este sistema está instalado en más de 90,000 barcos. Por ley lo tienen que tener. Esto es un requerimiento que lo piden la Organización Internacional Marítima y también las compañías de seguros. Estos barcos transportan millones y millones de dólares en cargo, entonces las compañías de seguro quieren asegurarse que tienen forma de localizar estos barcos o que están haciendo las cosas de la forma más prudente para que no pierda, para que disminuir el riesgo. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, este mapa muestra la cobertura que se tiene con cuando se reciben estas señales a nivel terrestre. Y como pueden observar, es muy limitada. No tenemos, utilizando este sistema, en los puertos, en la costa, hay detectores de señales y esta es la visibilidad que se tiene. Entonces, obviamente en medio del océano no se puede detectar ninguna de estas señales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se tuvieron que resolver y tomar en cuenta para tener la habilidad de detectar estas señales desde el espacio?
bueno, los barcos se mueven con el oleaje y las antenas están diseñadas para recibir las señales únicamente transmitidas en el horizonte. Su ganancia está desarrollada de forma que la ganancia principal está de forma horizontal. Entonces arriba la transmisión es casi nula. También también las transmisiones tienen, los transmisores funcionan con 12.5 watts y el problema era cómo vamos a detectar la señal que está diseñada para tan corta distancia desde una órbita, por decir, de 600 kilómetros. Se tuvo que diseñar una antena que no fuera muy grande, que pudiera volar en un satélite de un tamaño que permitiera, que no fuera muy grande, obviamente. También, y este es uno de los principales problemas, el campo de visión del satélite es de aproximadamente 5.000 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que en una zona, si vamos a capturar datos desde el satélite al mismo tiempo está observando muchas celdas que se organizan, son self-organized, está observando muchas de estas celdas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen múltiples colisiones. Entonces, se tienen mensajes que se están transmitiendo al mismo tiempo y existen muchas colisiones, lo cual hace muy difícil extraer la señal de los diferentes mensajes. Y entonces, el principal problema en ese momento era cómo podemos decodificar las señales si hay tantas colisiones. Y ahí fue donde Robert diseñó un sistema para extraer la información, que esto fue la clave que permitió el desarrollo de esta tecnología. Entonces, fue un trabajo en equipo, un equipo multidisciplinario que se atacó el problema desde los diferentes puntos y tuvo éxito. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo COMDEV? Fueron 3 pasos principalmente. El primero fue desarrollar un simulador de que reflejaba con muchísima precisión el proceso que seguían las señales. Este simulador, además de simular el tráfico marino, las rutas, simula la ganancia de las antenas en los barcos, el movimiento de los barcos en el océano, el estado del océano, si está calmado, si está muy agitado, la antena en el satélite, la órbita del satélite, los efectos de la ionosfera en la señal que están transmitiendo los barcos, etcétera. Es un simulador muy completo. Tal vez tenga tiempo de escribirlo un poco más a detalle más adelante. De hecho, estuve la semana pasada en Ottawa, fue el Canadian Space Summit, y es el primer evento público en el que está el presidente de la Agencia Espacial Canadiense, y una de las preguntas que le hicieron fue cómo veía él la utilización de simulaciones por computadora para ahorrar dinero en los experimentos que se envían a veces al espacio. Y la pregunta se le hicieron en el contexto de desarrollo de medicinas. Y él contestó que es algo pues, que va a ser clave, ¿no?, en un futuro, tener esa habilidad de poder realizar simulaciones exactas. Entonces, esta fue una herramienta muy importante que se utilizó para el desarrollo de este sistema. La segunda parte consistió en volar una antena en un avión y simular las transmisiones de los barcos desde tierra. El avión, de hecho Ian, voló en esa ocasión y hubo una tormenta de nieve y tenían que pasar por la tormenta de nieve. La verdad es que lo platica ahorita, se le hace gracioso, pero sufrió durante esas pruebas que estuvieron haciendo. Y colectaron la señal y demostraron que era posible detectarlas a esa altura del avión, y el siguiente paso fue demostrarlo con un satélite de prueba, un satélite para probar el concepto. Este satélite, el que llamamos NTS, es Nano Satellite Tracking of Ships. Este satélite fue desarrollado
y lanzado en menos de 8 meses, que es un tiempo muy, muy corto. Y lo único que se quería con el desarrollo de este satélite era demostrar que era posible decodificar las señales y recibirlas y decodificarlas desde el espacio. Este satélite, de hecho, estaba diseñado para durar 6 meses y lo utilizamos este año para otras pruebas que estuvimos haciendo para un desarrollo de un sistema diferente, que es un proyecto de investigación que estuvimos haciendo con la Universidad de Australia del Sur, con el Instituto de Telecomunicaciones, y utilizamos este satélite y sigue funcionando, nos podemos comunicar con él, incluso cambiamos la frecuencia del sistema porque era diferente por los experimentos que estuvimos haciendo, y ya son casi 5 años y el satélite sigue funcionando. La siguiente, por favor. De hecho, esta es una transparencia antigua porque dice que el satélite estaba todavía en operación en el 2010. Podemos corregirla ahora y decir que el satélite está todavía en operación en el 2013. La siguiente, por favor. Entonces, yo creo que me voy a brincar esta transparencia. Gracias. Este es un ejemplo de una de las primeras imágenes que obtuvimos con este satélite. Antes era esto virtualmente imposible. No podíamos saber si un barco estaba en medio del océano Atlántico. En esta imagen en particular, por las limitaciones del satélite, nada más podíamos tomar imágenes o recolectar las señales por máximo 90 segundos. En la actualidad debo decir que hay 10 satélites en órbita, y esto es parte de la historia que continúa. Comdev, a partir de tener la habilidad de presentar esta solución, formó una empresa que es subsidiaria de Comdev, que ahorita maneja todos estos datos, y ahora ya tienen en la actualidad 10 satélites que colectan señales de AIS, y los satélites no lo hacen durante 90 segundos, sino que lo hacen durante 10 minutos. Entonces estos satélites son mucho más poderosos que en TIES. Entonces, bueno, esta fue una de las primeras imágenes que obtuvimos. La siguiente, por favor. Esto es lo que les estaba diciendo de los efectos que simulamos en las simulaciones por computadora, en el simulador. Simulamos el efecto Doppler, simulamos la rotación que sufren las imágenes cuando están atravesando las señales, cuando están pasando por la ionosfera, incluso el reflejo de las señales en el océano. Todo eso lo simulamos, y debo decir que esta herramienta, el simulador, permitió el desarrollo de esta tecnología. Sin este simulador nos hubiéramos tardado años en poder demostrar que esto era posible. E incluso es de tan alta calidad la señal que se obtiene, que es completamente comparable con una señal real. Después ya hicimos comparaciones, completamente comparable con una de las señales reales que se obtienen desde los satélites. La siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué depende la probabilidad de detección? No voy a explicar, bueno, voy a mencionar los parámetros clave aquí. Si hay muchos barcos, quiere decir que hay la probabilidad de colisiones de los mensajes aumenta. Entonces, obviamente, la probabilidad de detección disminuye en proporción a la cantidad de barcos que hay en el campo de visión del satélite. También el tiempo de observación del satélite, obviamente, si tenemos la habilidad de observar durante más tiempo la zona de interés, tenemos una mayor probabilidad de detección de las señales. Y también la razón de transmisión de los barcos, de sus transmisores. Como mencioné, si está el barco parado, transmite únicamente cada 2 minutos. Si está moviéndose, transmite cada 2 segundos. Entonces, si el satélite pasa y resulta que acababa de transmitir y está transmitiendo únicamente cada 2 minutos, es más probable que no capture esa señal. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica, debo decir, tiene aproximadamente 4 años. Esto ha mejorado, la probabilidad de detección ha mejorado muchísimo. Entonces tenemos en el eje de la Y la probabilidad de detección,
que va de 0 hasta 100, y en el eje de la X tenemos el número de barcos. Cuando otras compañías se dieron cuenta de que sí era posible detectar estas señales desde el espacio, inmediatamente intentaron entrar en el mercado. Sin embargo, ellos no habían tenido la visión para desarrollar la tecnología para ser capaces de decodificar la señal. Entonces, lo que hicieron, lo que era lo más fácil y lo más barato también, fue poner en un satélite una antena comercial para este tipo de transmisores, una antena como la que los mismos barcos utilizan. Entonces, cuando eso sucede, la probabilidad de detección simplemente, y aumenta el número de barcos, con un receptor comercial se va hasta 0, o sea, no hay posibilidad de decodificar esa señal. Sin embargo, con el sistema que diseñó Robert, se pueden decodificar las señales cuando existen miles de barcos en el campo de visión. La que sigue, por favor. A esta me la voy a brincar, esto explica cómo funciona el simulador. La que sigue, por favor. Y esto es como se ve una señal de AIS. Es la misma imagen, las escalas son un poco diferentes. Tenemos en el eje de la Y la amplitud, y acá se puede observar cómo se ve una colisión. Esa es una colisión no muy pronunciada, pero es solamente para que se den una idea de cómo se ven estas señales. La que sigue, por favor. Esta es otra imagen tomada por NTS, otra de las primeras imágenes. Al sur del Océano Pacífico, obviamente, el tráfico es muy, muy bajo. Entonces, lo que se puede ver en estas imágenes son señales perfectas que no tienen ningún tipo de colisión y son muy fáciles de decodificar, y también se puede observar el ruido, que es algo que también caracterizamos. La que sigue, por favor. Esta es otra imagen, obviamente en una zona mucho más transitada, que es en el Pacífico, y es como se observan las señales. La que sigue, por favor. Y esta es una comparación entre un receptor comercial, que como les comentaba, fue lo que desarrollaron otras compañías, y no sé si pueden poner la siguiente, por favor. Y muestra la misma zona, pero corresponde únicamente a 50 segundos de captura de datos desde NTS, procesando la señal a través del decodificador que Robert diseñó. La que sigue, por favor. Entonces, este es el mapa que les habían mostrado anteriormente, donde se ve la cobertura alrededor de las costas. Y la que sigue, por favor. Y esta es la cobertura que se tiene actualmente del tráfico marino. Entonces, de hecho, estamos descubriendo cosas que antes ni siquiera nadie tenía esta información, porque nunca nadie había tenido la oportunidad de hacer estas observaciones desde el espacio. La que sigue, por favor. Esta es otra imagen donde muestra las órbitas de los satélites que tiene Exact Earth. Como mencioné, ahora Exact Earth cuenta con una constelación de aproximadamente 10 satélites que están colectando estos datos continuamente. Exact Earth, además de controlar las operaciones de los satélites, tiene un centro de datos, tiene estaciones terrestres en donde pueden bajar la información de los satélites, y tiene obviamente un equipo muy grande de desarrolladores de software para el procesamiento de todos estos datos y para presentar y comercializar estos datos y venderlos a los diferentes países. Cabe mencionar que Exact Earth no vende estos datos a cualquier persona o a cualquier grupo, ni a cualquier país. Y tienen acuerdos con el gobierno de Canadá, con el de Estados Unidos, y los datos, debido a que son de muy alta calidad, son vendidos únicamente si se sabe que no son para fines pues malos, que para fines nocivos. Otras compañías en la actualidad también ya tienen satélites que tienen la capacidad de detectar estas señales. Algunas de estas compañías proveen los datos gratis a través de servicios de web, y sin embargo la calidad no se compara con los de Exact Earth. La que sigue, por favor. Entonces, en estos momentos Exact Earth recibe alrededor de 3 millones de mensajes cada día. Tiene su centro de procesamiento de datos, y
como mencioné, esto muestra cómo los barcos mandan sus mensajes recibidos por el satélite, los bajan a sus estaciones terrestres, va a un procesamiento de datos. La diferencia también es que la señal es extraída íntegra, y eso es lo que hace la diferencia. Está procesada, es muchísimo más información que se tiene que procesar y bajar del satélite, pero eso es lo que hace la diferencia, porque utilizamos los algoritmos que desarrolló Robert para extraer la información de la señal directamente. Otras compañías que tienen los receptores comerciales, lo que hacen es que la señal la convierten ahí mismo, o sea, es onboard processing, convierten en el mismo satélite utilizando el software comercial, y obviamente la calidad y la cantidad de mensajes que se pueden decodificar no es la misma. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, estas solamente son las ventajas de exactEarth. Entonces, Richard, que fue el que tuvo la visión de generar este sistema, fue el que inició la empresa exactEarth. Ahora, hace 2 años, Richard decidió dejar Comdev para iniciar su propia compañía, que es Global Spatial Technology Solutions, en donde estoy trabajando actualmente. La que sigue, por favor. Bueno, antes de continuar con esto, voy a mencionar, nuestra compañía tiene un acuerdo con exactEarth en donde ellos nos proveen los datos y nuestra compañía extrae inteligencia de los datos. Entonces, la forma en que Richard lo explica es la siguiente. Antes, cuando se tenían las primeras, antes, por ejemplo, con el sistema de GPS, no sé, si ustedes hubieran tenido un teléfono, un smartphone, y te despliega tu ubicación como 20 grados latitud norte, 70 grados latitud oeste, en una pantalla en blanco, eso no era muy útil. Es útil, se convierte en útil cuando desarrollas las aplicaciones alrededor de esa información y pones un mapa y pones tal vez, estos cafés están cerca o aquí está una gasolinera. Es cuando los datos en verdad se convierten en algo útil que pueden utilizar. Y entonces este es el enfoque que tiene nuestra compañía. Con la información que Richard recaudó al visitar 20 países y 40 agencias, tenemos bien definidos cuáles son los problemas específicos que necesitan solucionarse y la información específica que requieren los gobiernos. Entonces, exactEarth en estos momentos provee, por ejemplo, la posición de un barco, pero ¿de qué te sirve la posición si no hay otra información ligada a esta información? Un punto en el mapa no te va a decir mucho. Entonces, lo que hacemos nosotros es que extraemos inteligencia, por ejemplo, vemos patrones, analizamos los datos para contestar preguntas y solucionar posibles problemas. Voy a hablar un poquito más de eso a continuación. Esta foto de aquí representa cómo se observan los barcos desde el espacio durante las Olimpiadas en Vancouver en el 2010. Ese fue un proyecto para el gobierno. No sé si pueden poner la siguiente transparencia. No, regrese por favor. Sí, me faltó la transparencia en donde se muestra la cobertura que se tenía desde la costa. Entonces, con un sistema tradicional, la cobertura era únicamente como como aquí. Y con esta cobertura se puede saber con hasta días de anticipación dónde están los barcos y observar si hay algún problema, algún movimiento sospechoso. La que sigue, por favor. Esta muestra la costa este de Canadá. La línea blanca representa la cobertura que se tiene con un sistema tradicional. En la que sigue, por favor. Y esa es la cobertura que se tiene con el satélite observando desde el espacio. Y la que sigue, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Otra cuestión crítica es el monitoreo del Ártico. Eso es algo que es de suma importancia, sobre todo para el gobierno de Canadá. Con el cambio climático, ahora los barcos pueden atravesar el Ártico sin ningún problema y se ahorran días y días y días de tránsito. Un barco típicamente gasta $100,000 de combustible al día. Entonces, si se pueden ahorrar un día de tránsito, se ahorran miles y miles de dólares. El Ártico, como ustedes saben, también es una zona que es altamente sensible es un medio ambiente un ecosistema muy frágil.
y lo que menos queremos es que empiece a haber un alto flujo de tránsito y que afecte y dañe el ecosistema. Entonces, ¿cómo saben quién pasa por ahí? No hay nadie observando. Entonces, esto es una herramienta que se ve definitivamente de mucha importancia para proteger el Ártico. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, esta nada más voy a mencionar, es un ejemplo de cómo se detectan el número de barcos que se detectan utilizando un receptor comercial y haciendo una captura durante 12 minutos, y la que sigue, por favor, en comparación con una captura de 90 segundos utilizando el sistema que ellos tienen. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue, gracias. Y estas son las aplicaciones, ¿no? Podemos monitorear el medio ambiente. Por ejemplo, alguien descubre que se derramó petróleo en una zona, nadie está tomando responsabilidad, podemos ir a revisar los archivos y ver qué barcos pasaron por ahí. En operaciones de rescate, para monitorear el Ártico. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, no sé por qué la tenía. Entonces, este es el sistema de exactEarth, que incluye desde la constelación de satélites, bajar los datos, tiene estaciones terrestres, su centro de datos, y entrega todo a sus clientes con una interfase muy fácil de utilizar y que él provee la información que necesita cuando la necesita. La que sigue, por favor. Estos son unos ejemplos de anomalías que se han detectado. La que sigue, por ejemplo, hay parámetros que están incluidos en los mensajes, uno que se llama CPA o Closest Point of Approach. Por ley debe existir una separación entre los barcos. El hecho de que dos barcos se acerquen es algo muy sospechoso, sobre todo cerca de la costa, porque ¿qué es lo que están haciendo? Están bajando algo, subiendo, contrabando. Entonces, todo ese tipo de cosas es posible detectarlas. La que sigue, por favor. Es también muy interesante el hecho que se pueden fusionar los diferentes tipos de datos. Entonces, en particular, el gobierno de Canadá tiene satélites que puede recolectar imágenes de radar. Si, por ejemplo, se detecta algún tipo de actividad sospechosa utilizando el sistema de detección de AIS, se puede mandar un satélite para que tome una fotografía por radar y fusionar la información, y se puede aprender más de eso. La que sigue, por favor. Eso es lo mismo con otros sensores como de hielo para estudiar el Ártico, con sensores acústicos, y etcétera. La que sigue, por favor. Me voy a brincar esta. Sí, también esta. Gracias. Y yo creo que también esta. Por cuestiones de tiempo me la voy a brincar, gracias. Hay zonas que son zonas protegidas, en donde está prohibido que los barcos que están pescando, incluso que se aproximen a estas zonas. Son zonas protegidas, simplemente los barcos no deben de ir a estas zonas. Entonces, hemos observado nosotros a veces barcos que se acercan a esta zona y apagan su transmisor, porque lo pueden apagar. Lo apagan y después vemos que está cerca de la zona, no sé, tal vez algunas millas más al norte, pero ya lo volvieron a prender. Una pregunta que nos hacen frecuentemente es: ¿qué pasa si lo apagan? Porque lo pueden apagar. La respuesta es: si lo apagan, lo único que hacen es llamar la atención hacia ellos con más razón, porque nos vamos a dar, o sea, como tenemos desde el punto de vista global, estamos observando todos los barcos, es muy fácil darnos cuenta de que eso sucede. Sí, esto es nada más una descripción de algunas de las interfaces gráficas que utilizan en exactEarth, que nosotros también utilizamos en GSTS. Es muy fácil especificar una zona de interés y observarla históricamente o en tiempo real. La que sigue, por favor. Esta también me la voy a brincar, gracias. Esa creo que es repetida, perdón. Y bueno, obviamente, aquí nada más lo que voy a mencionar es que cada barco tiene un número de identificación.
Este número, de hecho tiene dos números, uno que es como el número de serie de un automóvil, que no se puede cambiar, y el otro que es como las placas. Y en realidad lo que viene siendo las placas o el número se llama MMSI, que es transmitido en estos mensajes, no es tan difícil de cambiar y algunos barcos lo cambian. Pero si nosotros tenemos los datos históricos y nuestros algoritmos para detectar este tipo de anomalías, es algo de lo que nos podemos dar cuenta. La que sigue, por favor. La que sigue. Y otra, por favor. Y otra, gracias. Esta imagen muestra una zona de pesca protegida, que es esta que está aquí. Este es el ejemplo que les mencionaba, donde vemos que el barco se acerca y apaga, se acerca como a esta altura, apaga, ellos saben exactamente en dónde no deben de estar, apaga su transmisor y luego vemos que sale por el otro lado de la zona protegida. Entonces es muy fácil notificar a las autoridades cuando están en el puerto, este barco va a traer este tipo de pescados. Hay veces que dicen que están pescando atún y deben de estar pescando otras cosas. Eso también se puede determinar por los movimientos que hacen los barcos. Dependiendo del tipo de pescado, es a veces la trayectoria que siguen para atraparlos. Entonces todo ese tipo de cosas también se puede determinar de los datos. La que sigue, por favor. Me la voy a brincar esta, gracias. Entonces es lo que mencionaba, podemos estudiar las trayectorias, podemos tener la información histórica y revisarla cuando necesitemos. La que sigue, por favor. Entonces, ya voy a concluir pronto. Lo que voy a mencionar es otras aplicaciones que ahorita estamos desarrollando con la utilización directa de este tipo de datos. Ahorita estamos haciendo un proyecto con la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es el primer proyecto que le da como tal a Canadá, en donde estamos determinando las emisiones de dióxido de carbono, no únicamente por viaje de un barco, sino otorgando el valor proporcional al cargo y por cada puerto. Entonces se convierte en un problema complejo porque tenemos que saber este barco, a qué puertos fue, qué subió, qué bajó, esta compañía, cuál es su responsabilidad de producción, de la producción de dióxido de carbono, para sobre todo darles responsabilidad a los exportadores, importadores, y que cada quien ponga su granito de arena para disminuir, la meta es disminuir estas emisiones de dióxido de carbono para el año 2015. Actualmente los barcos producen alrededor del 3% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. No es mucho, no suena como mucho 3%, pero se estima que para el año 2050 van a ser 20%. Entonces es algo considerable y algo que todos los gobiernos se están enfocando en esto, quieren disminuir las emisiones de dióxido de carbono y esta es una de las aplicaciones que estamos haciendo con este tipo de datos. Estamos también trabajando en dos proyectos. Uno es para entender lo que pasa en los puertos, por qué a veces un barco llega y como les dije, cada día un barco utiliza $100,000 de combustible. Entonces si llega al puerto y resulta que hay mucho tráfico y no puede bajar su cargamento no lo puede bajar, tiene que perder un día, es muchísimo dinero que se pierde. Entonces estamos tratando de buscar formas de optimizar cómo funcionan las operaciones en los puertos, también la detección de anomalías, estamos viendo el tipo de cosas que les mencioné, si el barco estaba pescando en una zona en donde no debe de pescar, si se está acercando mucho a otro barco, si antes de llegar al puerto hizo algo extraño, se detuvo mucho tiempo donde no debía haberse detenido, etcétera. Estos proyectos son con la Universidad de Wilfrid Laurier, donde nuestro equipo consiste de aproximadamente 12 doctores. También estamos haciendo un proyecto con el International Science and Technology Partnership, con una compañía de finanzas en Brasil y la Universidad de Pernambuco. Estas compañías lo que se especializan son en Big Data, grandes datos, y este es lo que estamos viendo, es el problema ahorita, porque los métodos tradicionales de procesamiento de datos no son suficientes, entonces tenemos que ahora hacer investigación y realizar nuevas
crear nuestras herramientas para ser capaces de procesar la cantidad de información que nos llega. Esto es un problema completamente diferente, pero es un problema que también tenemos que solucionar. Entonces estamos trabajando con estas universidades y también para el gobierno, con Transport Canada, que está muy interesado en determinar cuáles son las trayectorias que siguen los barcos típicamente para determinar si pueden hacer sugerencias y disminuir tal vez el tiempo de traslado. A lo mejor, ahora nosotros que tenemos la visión global desde el espacio podemos hacer sugerencias de, no sé, disminuye tu velocidad un poco porque vas a encontrar tráfico, entonces gastaste un poco menos de gasolina y te ahorraste el tiempo que de todas formas hubieras estado ahí parado porque no puedes entrar en el puerto y ese tipo de problemas. La que sigue, por favor. Creo que sí. Entonces, bueno, mi conclusión. Entonces, esta historia comenzó con un problema, con alguien que tuvo la visión de decir, este es un problema que sí podemos solucionar. Empezó con se buscó la solución iniciando con simulaciones de computadora, después volando el instrumento en un avión, después creando y construyendo un satélite para demostrar el concepto que era posible, hasta ya tener una constelación de satélites y una compañía completamente nueva que surgió del desarrollo de esta tecnología. Y eso es todo. Gracias.